al maestro Copete de Hueso, gran analista político, escritor de uno de los libros bestseller, quiere decir de los más vendidos en la lista de Forbes, de las listas más chingonas, el maestro Ramiro Padilla Tondo. Maestro, te saludo con mucho gusto. Obviamente, nótese mi sarcasmo, con eso de que hasta Vicente Fox anduvo promoviendo aquellos segmentos que hacía con Eugenio Derbez, que imitaba a Sergio Aguayo, por eso el pitorreo, mi querido Ramiro. ¿Cómo andas? Te mando un abrazo. Muy bien, mi querido Vicente, aquí saludándote de nuevo, después de la extensiva mesa de ayer que estuvo divertidísima. Aquí estamos. Oye, ¿cómo nos divertimos, no, cabrón? Hasta el abogado se suelta un poco más. Tiene que, porque pues con un par de delincuentes como nosotros, ¿quién no se va a soltar, cabrón? Dime. Oye, Ramiro, lo bueno es que tú sí aguantas, ¿no? Como los pinches intelectuales chillones, llorones. Ya estaremos demostrando que hay niveles. Nosotros sí aguantamos, nosotros sí tenemos la piel dura, no como estos cabrones, Ramiro. Fíjate que he estado estudiando el tema. De hecho, mi columna para Regeneración se llama Intelectuales y Cultura Pop. Decía Andy Warhol en aquellos lejanos 70s que todo el mundo tendría sus 5 minutos de fama, ¿no? Digamos. En México tenemos un problema que se llama no intelectuales, sino telectuales. O sea, cuates que salen en la televisión, telectuales, que es muy diferente a un verdadero intelectual que se dedica a la investigación y al estudio de conceptos. Hay culturas, digamos, culturas conceptuales como la francesa, la alemana, la inglesa. En algunos aspectos no puedo decirlo de la norteamericana o en sí el continente americano, porque nuestra cultura intelectual ha sido más débil comparada con la cultura europea, por ejemplo, ¿no? Y de la cultura europea, pues se derivan muchos de los modelos de pensamiento que tenemos en Latinoamérica. O sea, pues decía Humberto Eco que en su libro 5 escritos morales, que él no sabía realmente si nosotros los mexicanos éramos occidentales, porque pues éramos una mezcla de indígenas y españoles. Entonces, este asunto del sincretismo, esto es la mezcla de las tradiciones occidentales con las tradiciones del Nuevo Mundo, pues nos hicieron únicos a los mexicanos. Desgraciadamente para los intelectuales mexicanos, los telectuales, los que salen en la televisión, este tipo de circunstancia no se apega a sus lineamientos, porque pues ellos son básicamente eurocéntricos. Esto es, siguen los postulados de las culturas europeas como si fuesen la verdad revelada. Por ejemplo, en Estados Unidos, la tradición intelectual de Estados Unidos no tiene contradicción con la tradición europea, porque pues son puros inmigrantes europeos. Aunque sea un batiburrillo, como dicen los españoles, esto es una mezcla de muchas culturas europeas. Al final de cuentas, la idea de los intelectuales norteamericanos no tiene contradicción con la idea europea o las formas de pensamiento europea, ¿no? En el caso de nosotros mexicanos, pues seguimos sufriendo esta deriva conceptual, derivada de la falta de identidad, sobre todo del intelectual mexicano, el intelectual. No hablo de todos los intelectuales, porque hacerlo supondría que estoy demeritando el esfuerzo de los verdaderos intelectuales que no aparecen en la televisión. Por ejemplo, yo podría decirte que si hay una persona a la que no le han prestado el micrófono y que tiene mucho que decir y que debería estar circulando en todos los programas de YouTube, es un intelectual argentino que tiene mucho tiempo radicando en México, que se llama Atilio Borón. Atilio Borón es un cuate maravilloso, es un cuate que tiene 10 veces lo que tienen los directores de la revista Nexos y Letras Libres, y tiene 10 cosas más que decir, 1000 cosas más que decir, porque él es un intelectual que tiene conceptos claros, que pueden ayudar a entender la realidad mexicana. Está Enrique Dussel, el profesor Enrique Semo, la misma Beatriz Aldaco, Alejandro Rosado, que son los intelectuales mexicanos que nosotros deberíamos de seguir para entender, ¿no? la parte en la cual estamos situados los mexicanos. El asunto con los intelectuales llorones, porque así yo creo que ya debería ser el nombre de ellos, con los intelectuales llorones, es que no proponen absolutamente nada. Es más, yo le recomendaría a la gente que cada que vean un tuit de Enrique Krause o de Aguilar Camín, les pregunten qué proponen, porque al final de cuentas criticar lo hace hasta Pati Chapoy, ¿no? Y le pagan una lana por ello, pero proponer es una cosa totalmente distinta.
Proponer significa quebrarse el coco un rato para tratar de entender un concepto y para tratar sobre todo de mostrarlo. El asunto en México es básicamente que estamos acostumbrados a la cultura de la televisión. Los intelectuales son emanados de la cultura de la televisión. Entonces, cuando la cultura televisiva es la forma principal en la cual los intelectuales desarrollan sus conceptos, pues obviamente tiene que ver mucho con el show mediático. Yo lo decía hace un tiempo cuando me hablaban de los debates acá en YouTube en algunos programas. Yo le decía, básicamente la gente en México, como ha sido educada por la cultura de la televisión, espera que veamos gritos y sombrerazos en los debates, pero pues ese no es el planteamiento correcto a la hora de establecer un debate, porque se tiene que debatir, digamos, con argumentos, no a gritos y a sombrerazos. Pero como la gente ha sido educada en la cultura televisiva, obviamente esperan que ese reflejo de la televisión sea traspasado a los programas, digamos, en las redes, y con el mismo resultado. Es por eso que muchos de los intelectuales mexicanos, en el caso de estos dos que mencioné anteriormente, pues ellos se abrevan de la cultura televisiva y ellos no proponen ningún concepto, no desarrollan ningún concepto, no profundizan, no elaboran, simplemente son máquinas repetidoras de verdades a medias o de sofismas. El caso que nos compete, lo que sucedió de unas declaraciones publicadas, no sé si ayer o antier, de un cuate que habla de dictadura plebiscitaria, ¿no? Entonces, como te decía ayer en el programa, el hablar de este tipo de temas que carecen de profundidad, el hablar de dictadura, sobre todo los labios de un cabrón que recibe premios del rey de España, que reciben premios de todos lados, que salen las listas de los mejores intelectuales latinoamericanos, a mí me parece una construcción retórica muy débil. Entonces uno debería al menos tratar de entender por qué estos señores piensan de tal manera, y si se acusa de dictador al presidente, al menos nosotros tendremos que empujarlos a que elaboraran por qué creen que es un dictador. Lo que pasa es que todos se quedan en la superficie. O sea, dictadura plebiscitaria, han insultado al presidente, pero la pregunta sería, ¿por qué no elaboran esos conceptos? De hecho, para la campaña del 2018, lo recuerdo muy bien, coincidió con la publicación de un libro que se llamaba El Estado Soy Yo, donde intentaba asustar de nuevo con el petate del muerto. Yo leí hace algunos años, tuve que dejar el libro porque mis ojos sangraron, que es El Poder y el Delirio, que es un libro que escribió acerca de Hugo Chávez, pero como era tan panfletario, yo que tengo que chutarme los libros de estos ensayistas de derecha para tratar de entender los mecanismos de su pensamiento, contrario a lo que hacen ellos, que nunca leen a los de la izquierda, no vaya a ser que se vayan a contaminar en su pureza ideológica, pues entiendo que básicamente pues son solo panfletarios. O sea, no hay en ellos alguna manera de crear un concepto, digamos, o una escuela de pensamiento como se crea en otros lugares, que permita que entiendan que no funciona el mundo así. Lo he dicho muchas veces en este programa, mi querido Vicente, lo he explicado. La intelectualidad, porque quiero aclarar, la intelectualidad mexicana, este grupito de gente que se reúne en cafés de la Condesa, semeja a un cuarto cerrado lleno de humo de cigarro. Es simplemente que las ideas no circulan hacia afuera, sino que se contaminan hacia adentro. Entonces, cuando tú tienes un grupo de personajes cuyo tiraje de sus revistas termina pudriéndose en las bibliotecas y piensan que son más influyentes de lo que son influyentes por medio de la cultura televisiva, pero no son influyentes en el sentido de crear una forma de pensamiento. De hecho, a mí me parece que ha sido un desperdicio total de dinero de los gobiernos el haberle pagado una clase intelectual para que estuviera de acuerdo con ellos, y que toda esta clase intelectual, todos estos cabrones que han ganado millones y millones, cientos de millones de pesos, no hayan podido conceptualizar o, digamos, hacer creíble el sistema neoliberal. Entonces, lo que pasa con ellos ahora, en este momento, es que están en una deriva conceptual. Es básicamente no saben cómo administrar o cómo entender la realidad, porque no tienen los mecanismos, nunca los tuvieron. O sea, siempre fueron simples cámaras de eco, repetidores de ideas, porque si realmente fueran tan buenos,
hubiese conferencias como las de Lacan, como la de Foucault, como los intelectuales españoles. De hecho, hay un video muy famoso de otro intelectual de derecha, que es premio Nobel, que es don Mario Vargas Llosa, al que ya perdimos desgraciadamente en sus disquisiciones metafísicas de 5 centavos, donde está una reunión con Octavio Paz y está, creo que Vázquez Montalbán, están un montón de escritores españoles. Les voy a buscar el video y se los voy a poner en Twitter, ahora sí se los prometo que sí cuelgo el link, donde ustedes pueden ver la incomodidad manifiesta de Octavio Paz y los demás panelistas ante un en ese entonces joven Vargas Llosa que defiende las ideas eurocéntricas como con la vida, ¿no? Entonces los europeos volteaban y le decían a Vargas Llosa, ¿cómo puede decir semejantes estupideces? Pero esa es la clase de intelectual que te venden las listas, no sé si será de Forbes, pero los estudios globales y la chingada, ¿no? Los 50 intelectuales más importantes de Latinoamérica, y tú los ves y son pura gente de derecha. Este asunto tiene que ver con el fin de la historia que decía Francis Fukuyama. Digamos, ellos pensaron que era el fin de la historia intelectual y que la contradicción entre izquierda y derecha, la caída de la cortina de hierro, pues ya básicamente les pertenecía a ellos, los intelectuales de derecha, pero pues habría que recordarles, por eso me parece que son tan tontos y tan básicos, habría que recordarles que la historia no es lineal. Básicamente la historia es como la cumbia, un pasito para adelante y un pasito para atrás, pero con ganas, dicen, ¿no? Entonces, cuando hay esta idea de los intelectuales de que el mundo ya está resuelto y que la ideología derecha ganó, como si el pensamiento humano fuera estático, es cuando no puedo dejar de pendejearlos porque no entienden, mi querido Vicente. Maestro, qué bárbaro, andas desatado el día de hoy, qué chulada, y para mí siempre es un placer, no solamente que cotorrear en las mesas de diálogo, sino escucharte profundo como en esta tarde. ¿Por qué no seguimos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, para que siga buscando tus libros? Cada vez son más y eso me agrada. Y me agrada más confirmar que la audiencia de Sin Censura es solidaria, porque precisamente hay diferencias entre las formas de sostener una voz crítica, una voz independiente y una voz como la que vivía de extender la mano por los cheques. Y tú estás precisamente dando la batalla independiente, querido Ramiro. Pues sí, les agradezco mucho a la gente que me sigue. Yo de verdad soy el primer sorprendido. Quiero decirle a la gente del auditorio que mi idea no era básicamente aparecer en los programas de YouTube, lo he dicho muchas veces. Mi idea era que siguieran comprando mis libros, porque eso es a lo que me dedico. He decidido dedicarme exclusivamente a escribir mis libros y a venderlos. Pues ya después ya viste que a la gente le gustó esta fórmula que tenemos tú y yo, que tenemos con César Gutiérrez, que tenemos en Tengo Otros Datos, con Braulio, con Rafa, con Miguel Martín, y pues ya me quedé aquí, y mucha gente dice que me ve hasta en la sopa, ¿no? Pero la realidad es que, soy sincero, no me gustaba aparecer en una pantalla, pero de repente hay batallas que uno tiene que dar, y una de las batallas es la batalla intelectual. Tenemos que demostrar que estamos nosotros inmersos en la reconstrucción de un país y la construcción de una cultura comunitaria, donde la gente ya no sea manipulada por la cultura de la televisión, y hacia eso nos abocamos. Ahora, pues yo los invito a que sigan comprando El Pequeño Chairo Ilustrado, Hojas sin Ruta y México para Extranjeros. Próximamente estarán un libro de cuentos que se llama Maradot. Tengo el de José Tlali, que próximamente subir, que es la novela de un Jesucristo indígena de 8 años, que escribí hace algunos años. Y ya estaré subiendo también mis libros de cuentos, porque no solo soy ensayista. De hecho, yo me inicié escribiendo cuento y novela, pero gracias a un par de accidentes felices, pues me fui derivando a lo que es el ensayo. Entonces, pues estamos ahí en la vendimia de libros, que de eso me mantengo. Le agradezco mucho a la gente que compra mis libros, porque eso me ayuda a seguir participando en estos programas y a seguir dedicando mi tiempo a pensar y elaborar ideas y a tratar de explicarle a mis hermanos mexicanos de qué se trata, a mis hermanos mexicanos aquí en México y a mis hermanos mexicanos allá en Estados Unidos, de qué se trata este sistema tan disfuncional en el que habíamos estado viviendo. Pues ahora, básicamente, pues les agradezco. Síganme, @RamiroAtondo en
en Twitter, tengo mi página de autor, Ramiro Padilla Tondo, la página del Pequeño Chairo Ilustrado, y pues muchas gracias a las personas que compran un pedacito de lo que yo pienso que es la compra de un libro mío. Y ya en un par de semanas me llegan más libros para mandarlos autografiados y voy a empezar ya a juntar pedidos. Muchas gracias, mi querido Vicente. Querido maestro Ramiro Padilla Tondo, después me dices en dónde está ese salón de clase. Nada más te hace falta las orejas como en la primaria, con ese pizarrón allá atrás. Lo tuve que cambiar porque ya ves que la gente estaba criticando la pared que tengo medio rústica, entonces nomás me cambié de lado. Esto era la que era la escuelita de mi papá. Entonces ya para que no estén jodiendo. Pues. Ay, se mira, porque hay cuates que son bien delicados. Ay, la pared le da mal aspecto al Ramiro, o sea, no mamen, escuchen el mensaje, no vean las paredes, no jodan. Por eso, mira, juicio expresidente, mira. Eso. Bueno, pues te mando un abrazo, Ramiro. Un saludo a todo el público. Cuídate mucho, es Ramiro Padilla Tondo, hablando con nosotros sin censura, como todos los miércoles. Oiga.